La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al ingeniero Carlos Loaiza, él es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Ingeniero Loaiza, muy buenas noches. Le saluda María del Carmen Álvarez. Nuevamente, gracias por estar junto a nosotros. María del Carmen, buenas noches. Un saludo a la audiencia del programa. Nuevamente, muchas gracias por la invitación. Ingeniero Loaiza, como lo dije hace un momento, pues finalmente anoche se pronunció el primer mandatario en cuanto al aumento del salario básico unificado para el próximo año, sin esperar pues a la reunión que ya se encontraba planificada para el 22 de diciembre. ¿Cuál es la postura del sector empresarial con respecto a este anuncio del presidente de la República? Por un lado, como todos conocemos, el peso de toda esta reforma tributaria y esta reforma salarial recae sobre el sector privado. El sector privado en los próximos 2 años tendrá que aportar, por concepto de la reforma tributaria, más de $950 millones en los siguientes 2 años. En el momento en el cual necesitábamos reactivarnos, viene este incremento en el salario, que sin duda es una carga más para que el sector pueda reactivarse. Quiero darle algunos ejemplos de los análisis que la Cámara tiene. Si usted considera el ingreso familiar, de acuerdo a la información del INEC, en términos de 1.6 perceptores para una familia de 4 miembros con un salario de 400, es decir, el salario anterior, si usted multiplica 400 por 1.6 veces de perceptores de remuneración, tomando en cuenta la proporción del 13º y del 14º sueldo, eso significa un ingreso familiar promedio de $746, cuando la canasta básica es de 712, la canasta básica familiar. Es decir, que ya el ingreso promedio de una familia, de acuerdo a cómo lo define el INEC, tiene $34 más que el costo de la canasta básica. Por lo tanto, vemos que de acuerdo a la metodología, efectivamente esto requería un análisis un poco más técnico. Quiero darle otras cifras adicionales. Con el salario básico del Ecuador al momento es prácticamente el doble de Colombia, si usted considera la proporción del 13º y el 14º sueldo, al igual que el del Perú. Por lo tanto, eso resta competitividad. Si lo analizamos desde el sector exportador difícilmente podrá trasladar este incremento en la mano de obra a sus productos de importación, hablando de camarón, hablando de banano, hablando de atún, ya que obedecen a lógicas de mercados internacionales. Por lo tanto, ese es un sector severamente afectado. Y otro es el tema interno, hablando de lo que son los pequeños comercios, los medianos comercios, la hotelería, el turismo, los pequeños restaurantes. Son sectores en los cuales hay un efecto, porque las grandes empresas, en su mayoría, los ingresos ya están por sobre el salario mínimo vital. Por lo tanto, es preocupante esto, y lo que esperamos efectivamente es poder desarrollar ya una reforma laboral que efectivamente permita que todos los sectores participemos, el sector empleador, el sector de los trabajadores, quienes no tienen empleo en el Ecuador, la gran mayoría de los ecuatorianos que no tienen un empleo, de tal manera de que podamos construir una reforma laboral que permita justamente resolver uno de los mayores problemas del Ecuador, que es la falta de empleo. Y recordemos que 9 de cada 10 empleos adecuados los genera el sector privado. De ahí la importancia de apoyar la reactivación del sector privado, porque de no ser así, difícilmente podremos generar los niveles de empleo que necesitamos. Ahora, justamente anoche entrevistaba a Rodrigo Gómez de la Torre y mi pregunta era si es que se daba este aumento, que ya lo veíamos venir, si es que se daba este incremento, ¿cómo lograr entonces generar empleo? Que también fue un ofrecimiento de campaña, generar nuevas plazas de empleo. Sin embargo, esta medida podría resultar contraproducente, y yo le decía justamente a Rodrigo Gómez de la Torre que obviamente las empresas más pequeñas, las microempresas, que podrían ser de las más afectadas, no van a poder contratar a nuevos empleados, porque obviamente ese dinero que pudieron haber destinado a 1 o 2 o 3 nuevas plazas de trabajo, van a tener que ahorrarse eso para poder repartirlas entre sus empleados actuales ahora con este incremento. Correcto. Si usted hace un análisis desde el año 2016 hasta el año 2021,
el salario mínimo vital en el Ecuador se incrementó 8.5%. Pero en ese periodo, la población económicamente activa, es decir, la población que estaba con empleo adecuado en el Ecuador, disminuyó del 42% al 31%. Esa es la preocupación que tenemos cuando efectivamente la economía no crece en los niveles que buscamos y se toman estas medidas de incrementos salariales. Lo que genera es para las empresas, justamente para poder sostener la actividad económica, efectivamente poder buscar medidas para tener mucha mayor eficiencia y competitividad. Y eso en determinado momento podría afectar el término de la nómina o el dimensionamiento de una organización. Entonces, si analizamos lo que pasó del 16 al 21, en un periodo, insisto, en el cual hubo ese incremento salarial del 8.5, hubo una reducción del empleo adecuado en el Ecuador del 10%, que representó 800,000 personas que perdieron empleo adecuado en el Ecuador. De no contar con una reforma laboral que incentive el empleo adecuado, sin duda va a ser muy difícil el que logremos incrementar los niveles de empleo en el Ecuador. Ahora ya está claro que cada año durante estos 4 años de gobierno se va a aumentar $25. Por lo tanto, en estos 4 años no va a existir ningún fundamento técnico ni fórmula para revisar este cálculo. Es decir, si ya el presidente lo dispone de esta forma, pues ya sabemos lo que va a pasar cada año hasta el final de su periodo. ¿Cómo prevé entonces esto el sector empresarial y por su parte, qué apoyo, qué medidas, qué se debe hacer por parte del gobierno entonces para poder apoyar a este sector? Porque si no, la situación va a estar complicada. Creo que es importante la reforma laboral. Deberíamos concentrarnos y enfocarnos todos los sectores en construir una reforma laboral que permita justamente la generación de empleo, que permita la seguridad jurídica al sector privado para poder incrementar los niveles de empleo. Que no nos ocurra lo que pasó con la reforma tributaria, que entró por Ministerio de la Ley sin haber escuchado a los diferentes sectores para mejorar y enriquecer el proyecto. Y hay una gran responsabilidad para el Gobierno Nacional, para la Asamblea Nacional, de justamente construir una herramienta que permita la reactivación económica. Deben buscarse algunos otros incentivos, como ya el presidente de la República lo mencionó en su campaña. Uno de ellos creo que es fundamental la discusión sobre el impuesto de salida de capitales, justamente con medidas para poder reactivar la economía del país. Y por otro lado, el acceso a un crédito, de tal manera que se permite el refinanciamiento de las deudas, especialmente de los sectores más afectados producto de la pandemia. Para el caso de Quito, pese a todo el avance del plan de vacunación, nuestras estimaciones nos llevan a que al final del año 2021 está un 4 o un 5% menos de la actividad económica del 2019. Es decir, es fundamental que generemos medidas que permitan la reactivación del comercio, la reactivación económica de la ciudad, especialmente en los sectores más afectados, hotelería, turismo, pequeños comercios, restaurantes, el sector de la construcción, que son sectores intensivos en mano de obra, sin los cuales difícilmente podremos recuperar los niveles de empleo adecuados en el país. Ahora, ¿podríamos hablar de una reactivación para el año 2022? ¿Cómo lo ve usted? ¿Para el 2022 o para el 2023? Por ejemplo, el sector exportador se está viendo realmente afectado en nuestro país, tomando en cuenta también lo que está sucediendo a nivel mundial con el tema de los fletes internacionales, de los contenedores. Sin duda, las estimaciones del propio gobierno nacional para el próximo año hablan de un crecimiento del 1.5. Recordemos que la caída del Ecuador en el año 2021 está alrededor del año anterior, fue del 8%, este año será alrededor del 3%, el próximo año será 1.5%, es decir, nos tomará al menos 2 años más para poder recuperar la actividad económica del año 2019, si no tomamos medidas efectivamente que permitan que la economía del Ecuador crezca mucho más rápido de lo esperado para poder recuperar los niveles de actividad económica del país. Que también es importante recordar, la población del Ecuador crece 2% por año. Eso significa que cada año 350,000 jóvenes en el Ecuador se incorporan a la población económicamente activa y no tenemos capacidad de poder generar empleo adecuado para ellos. Sin duda estaremos generando más desempleo y mucho más pesimismo en la población, cuando lo que justamente necesitamos es la generación de empleo. La mejor política social
que el Ecuador debería sin duda iniciar es una política de generación de empleo, especialmente para quienes no tienen empleo en el Ecuador. 7 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar no tienen condiciones de poder conseguir un empleo adecuado en el país. Así es, sin lugar a dudas es hacia allá, hacia donde debería dirigirse este gobierno, a generar más plazas de empleo. Se lo ha discutido tantas veces, es lo que más necesita en nuestro país en estos momentos, empleo formal para que la gente pues pueda tener un salario digno también y puedan vivir tranquilamente. Ingeniero, no son en realidad $25. ¿Cuánto sería tomando en cuenta los décimos y todo eso? El incremento mensual es de $32 si usted considera el 13º, 14º, el aporte patronal y otras variables. Por lo tanto, como mencionaba hace un momento, es fundamental el que generemos medidas que justamente permitan la reactivación del empleo para que sea mucho más atractivo para el sector privado el poder generar empleo en el Ecuador. Ahora, sin lugar a dudas, es justo, pues siempre que haya un incremento salarial, es justo que se lo haga, pero siempre que esté apoyado con un criterio técnico. ¿Usted considera que bastaba con considerar, por ejemplo, lo que establece el Código de Trabajo, es decir, que se lo ate según la inflación proyectada para el siguiente año, o también deberían haber otras variables? Se ha hablado también de un tema de productividad, por ejemplo, que son temas que deberían tomarse en cuenta. Sin duda, la fórmula de cálculo de las remuneraciones en el Ecuador establecía varios criterios. Uno de ellos, el crecimiento de la economía, otro, la inflación, y otro, el tema de la productividad. La productividad fue negativa, tuvimos un decrecimiento en términos de productividad, la inflación, el crecimiento económico fue negativo, menos 8%, y por el lado de la inflación se estima una inflación del 1.5% para el próximo año. Pero más allá, me parece que estamos perdiendo la comunicación con el ingeniero Carlos Loaiza. Eso, lo importante es entender que el bienestar de los trabajadores. ¿Escucha ahí? Ahí le escuché. Si me puede repetir la última parte que no le pude escuchar con claridad. Le decía que existen variables sin duda como la competitividad, la productividad, la inflación, que son variables que se consideran dentro de esto, pero es fundamental también entender que el bienestar de los trabajadores tiene que venir de la mano también del bienestar de las organizaciones. Si no tenemos organizaciones sólidas, robustas, difícilmente podremos tener políticas salariales atractivas para nuestros colaboradores. Importantísimo, ya para finalizar, porque estamos teniendo un poco de problemas con la comunicación, lamentablemente, ya para finalizar, las microempresas, que en realidad son la mayoría de empresas en el país. Tengo entendido que las pequeñas, las medianas empresas forman aproximadamente el 95% de las empresas en total. ¿Qué tan afectadas se han visto por el tema de la ley, de esta reforma tributaria que se ha realizado? Esos son los sectores más afectados. Hablando del tema de los incrementos, las grandes empresas no tendremos ese efecto mayor porque la mayoría de las remuneraciones están por encima del salario mínimo vital, pero los pequeños comercios, las pymes, los emprendedores, los hoteles, los restaurantes son sectores muy afectados porque esos están sin duda muy cercanos al salario mínimo vital, y allí es donde veremos el mayor impacto del incremento. Disculpe que la interrumpe, me refería a la reforma tributaria. Bueno, la reforma tributaria tiene un impacto principalmente para las mayores empresas, de acuerdo al establecimiento que está definido. Existe este régimen especial que se está aprobando para las pequeñas y medianas empresas, que de alguna manera genera una oxigenación, un aporte para el sector de las pequeñas y medianas empresas. Bueno, es bueno saber eso. En todo caso es importante porque, como lo dije hace un momento, pues es la mayor cantidad de empresas son las empresas medianas y las pequeñas empresas. Es importante tomar esto en cuenta, y como usted lo ha dicho hace un momento, lo realmente en lo que se debería de trabajar es en una reforma laboral para siempre pues buscar la oportunidad de generar nuevas plazas de trabajo, que es lo que necesitamos aquí en el país. Le quiero agradecer al ingeniero Carlos Loaiza, él es presidente de la Cámara de Comercio de Quito, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchísimas gracias por la invitación y nuevamente un saludo a la audiencia del programa. Muy buenas noches.